Bueno, vamos a comenzar con práctica de RX cardíaca. Voy a pedir que pausen el video y describan la radiografía ahora. Bien, bueno, en este caso lo que estamos viendo es una línea posterior en una proyección lateral, una línea posterior del corazón que sobrepasa el límite vertebral, ya que lo alcance es muy sospechoso de cardiomegalia o que casi oblitere el espacio claro retrocardíaco también, pero cuando la sobrepasa podemos decir seguro cardiomegalia y con seguridad izquierda. Pero acá también hay un contacto cardíaco esternón que es más de un tercio, es casi la mitad de la superficie external, lo cual habla de una obliteración del espacio claro retroesternal, lo cual es a expensas de cavidades cardíacas derecha, o sea que el diagnóstico es una cardiomegalia global. Cuando hay una cardiomegalia global, también hay que establecer la posibilidad de un derrame pleural y la diferencia por radiología no es posible, por lo cual hay que hacer una ecocardiografía o tomografía computada. Bueno, les voy a pedir que pausen el video y describan esta tomografía ahora. Bien, obviamente esto es un derrame pleural, que justamente es lo que yo les explicaba. Si uno tiene la silueta cardíaca y está rodeada de la efusión pleural, no, pericárdica, perdón, un derrame pericárdico, recién si cometí el mismo error, disculpen, un derrame pericárdico que hace que sea una pseudocardiomegalia, o sea, es una cardiomegalia, no, es una cardiomegalia, pero a expensas de derrame pericárdico y no del corazón propiamente dicho. Esto es muy común que los derrames pericárdicos masivos nosotros en la radiografía lo veamos así, como una cardiomegalia global derecha e izquierda. Pero esto también podría ser una dilatación verdadera del corazón y la tomografía nos diferencia, por permitir diferenciar densidades, lo que es derrame pericárdico de lo que es silueta cardíaca. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente. Acá hay para describir en corazón y también en pulmones. Si quieren describan ambos, hagan clic ahora. Bueno, con respecto a corazón es la silueta izquierda, o sea, la punta cardíaca desplazada hacia la izquierda con el hemidiafragma hacia abajo con respecto al derecho. Diafragma descendido, punta cardíaca descendida, punta cardíaca hacia la izquierda, más un arco aórtico prominente, un arco medio pulmonar que queda excavado, habla típicamente de la silueta izquierda o silueta cardiovascular aórtica. Y en pulmón vemos un patrón cavitario sin mamelones, de aspecto netamente inflamatorio, con una condensación pericavitaria que habla de una patrón alveolar pericavitario como si fuera una neumonía cavitada. No hay exudado líquido dentro de la cavidad, por lo cual hablaría más de que la cavidad es crónica y el exudado líquido en el alveolo sería un proceso agudo. Y ubicándose en el vértice, la causa más común de neumonía y cavitación es la tuberculosis. Esto es para repasar un poquito lo que hemos visto en estudios anteriores. Bueno, acá describan el patrón cardíaco. Por favor, pausen el video ahora. Bien, bueno, esto es un agrandamiento a predominio franco de cavidades derecha. El arco medio pulmonar, que expresa la arteria pulmonar principal, convexo y no cóncavo. La punta cardíaca por rotación cardíaca por agrandamiento derecho se eleva y pasa a estar separada del diafragma. La punta cardíaca ya no está formada solo por ventrículo izquierdo sino derecho, entonces pasa a ser como un triángulo que es una pirámide trunca porque se ensancha, porque los dos ventrículos participan de la punta por el agrandamiento derecho, entonces redondeada.
punta cardíaca redondeada, elevada, separada del diafragma, arco medio saliente, es una silueta de cavidades derechas, cardiomegalia derecha. Bien, bueno, les voy a pedir que hagan clic y pausen el video ahora y describan. Bueno, esto es una cardiomegalia global porque por un lado tienen la punta cardíaca hacia la izquierda pegadita hacia la pared torácica, pero por otro lado tienen la punta cardíaca en vez de descendida, ascendida, y también tienen el contorno derecho del corazón prominente. Si yo digo contorno derecho del corazón prominente, hablo de derecho. Si yo hablo de la punta cardíaca elevada y separada del diafragma, hablo de derecho. Y el arco medio pulmonar ha desaparecido el arco órtico, entonces hablo de derecho. No obstante, la punta cardíaca prácticamente está contactando con la parrilla costal izquierda y el corazón derecho la hace rotar y es raro que se vaya hacia la izquierda, excepto que ya esté participando el ventrículo izquierdo de la ventrículomegalia y prácticamente la parrilla costal contacta con el corazón izquierdo. Entonces, acá podemos decir que es una cardiomegalia global o una cardiomegalia a predominio derecho, pero no puramente derecha. Porque si fuera puramente derecha, yo no podría tener la punta cardíaca pegada a la parrilla costal izquierda. Puedo decir que es a predominio derecho porque la punta cardíaca está alta, el arco medio pulmonar plano y no cóncavo, prácticamente a la misma altura que el aórtico, cuando el aórtico debería ser convexo y el medio pulmonar cóncavo, y el borde derecho del corazón muy saliente cuando debería ser más recto y más cerca del mediastino, entonces de la línea mediastínica. Entonces sí puedo decir o cardiomegalia derecha, pero lo más correcto sería decir cardiomegalia global a predominio derecho. Quien lo orientó más hacia el lado derecho estaría bien, quien lo orientó hacia el lado derecho, pero que habló también de que era a predominio derecho, pero podría ser perfectamente biventricular global por el desplazamiento izquierdo de la punta cardíaca, estaría bien felicitado, pero ambas descripciones son compatibles. El que dijo que era una silueta izquierda y se olvidó del ascenso de la punta cardíaca, del arco medio, del arco derecho, no, estaría mal. Bien, bueno, pausen el video y describan ahora. Bueno, esto es, podemos decir que es a predominio derecho porque el espacio retroesternal está todo obliterado sin dudas. No es izquierda porque la línea del borde posterior del corazón no sobrepasa la línea espinal. No obstante, también el espacio aéreo retrocardíaco es subjetivo, pero está disminuido. Normalmente es más grande. Entonces, yo veo la columna vertebral, acá se pierde un poquito por osteoporosis, por disminución de la densidad ósea radiológica, pero esta vértebra me hace suponer que la línea vertebral iría un poquito más adelante de lo que me marcan estas que no las veo bien. O sea, el que dijo cardiomegalia derecha por obliteración del espacio retroesternal y no izquierda porque la línea posterior no llegó a las vértebras ni la sobrepasó, es correcto. Y el que dijo cardiomegalia derecha, pero que podría ser biventricular porque el borde posterior del corazón es convexo, las vértebras no se ven bien, pero hasta la que veo bien queda muy cerca de lo que sería la silueta cardíaca y normalmente el espacio claro retrocardíaco es más amplio, por lo cual podría ser global a predominio derecho. Para mí estaría más bien felicitado, o sea, una semiología más fina. El que dijo izquierdo está mal.
porque no es, o sea, de última es derecha, o global a predominio derecho o derecha, parecida al de recién, o global a predominio derecho o derecho, pero no podemos decir que esto es izquierdo. Bueno, acá he cometido el error de dejar la diapositiva, vamos a eliminarla, la diapositiva que le da la respuesta. Bueno, vamos a desde acá, presentación, desde la diapositiva actual. Bueno, hagan clic y pausen el video ahora. Bueno, estas son las líneas B de Kerley, líneas adyacentes al seno costofrénico lateral, cercanas hacia la superficie pleural, transversales y que hablan de un patrón intersticial. Este patrón intersticial inicialmente fue descrito como la primera zona que la insuficiencia cardíaca da edema intersticial de pulmón. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una insuficiencia cardíaca, debo hacer foco e irme al seno costofrénico lateral derecho e izquierdo y ver la posibilidad de las líneas B de Kerley. Las líneas B de Kerley son más comunes en el hemitórax derecho, son transversales, no reticulares, sino como líneas y subpleurales. No obstante, después se vio que cualquier intersticiopatía puede darlo. Fibrosis pulmonar, histiocytosis, linfangitis carcinomatosa, bueno, no importa. El hecho es que no es específica de las líneas B de Kerley de insuficiencia cardíaca. Cualquier patrón intersticial puede dar las líneas B de Kerley, pero en su descripción deberían colocar que ante una insuficiencia cardíaca, cardiomegalia y signos clínicos de insuficiencia cardíaca, el primer punto para ver si hay edema intersticial son las líneas B de Kerley. Va a preceder al patrón intersticial franco y el patrón intersticial precede al derrame pleural y el derrame pleural precede al patrón alveolar de edema de pulmón. Entonces, el ver esto puede anticiparnos a medicar el paciente por insuficiencia cardíaca antes que haga un edema agudo de pulmón. Bien, hagan clic y describan esta placa ahora. Bueno, estas son las líneas A de Kerley, son más visibles en pulmón izquierdo y tienen aspecto reticular. También están adyacentes al seno costofrénico, pero no tanto abajo, sino entre el ilio pulmonar y el seno costofrénico, la visualización de un patrón reticular predominantemente en el hemitórax izquierdo suele ser también un signo de insuficiencia cardíaca y también un signo de patrón intersticial de cualquier origen. Pero volvemos a lo mismo. Kerley describe las líneas A y B como posibles signos de incipiente edema de intersticio y vio que el retículo, el patrón de tipo reticular, era más común verlo en hemitórax izquierdo entre el ilio y el seno costofrénico lateral y le llamó líneas A de Kerley y que podían preceder al patrón intersticial grave, difuso, bilateral del edema intersticial grave, por supuesto al derrame pleural y al edema pulmonar. Entonces, volvemos a lo mismo. No son patrimonio de la insuficiencia cardíaca, puede tener una linfangitis carcinomatosa, puede tener una fibrosis pulmonar, lo que quieran de intersticial. Pero cuando yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca clínica, yo tengo que buscar el retículo ilio costofrénico izquierdo y las líneas transversales seno costofrénico derecho, y no me interesa si me acuerdo que era Kerley o quien sea el que la describió. Tengo que saber que ese es el principal punto de inicio del edema de pulmón
en forma intersticial basal por una cuestión hidrostática, siempre se va hacia abajo y por eso se remarcaba esto. Bien, pasamos, hagan clic y pausen el video ahora. Bueno, obviamente todos han puesto derrame pleural bilateral, obliteración de los senos costofrénicos. Lo que uno debe recordar que la bilateralidad del derrame es muy común en la insuficiencia cardíaca. Cuando es unilateral es más común que sea derecho y cuando es asimétrico, o sea, más de un lado que otro, es más frecuente que sea a predominio derecho. La bilateralidad o bilateralidad a predominio derecho es el más común de encontrar. Pero si yo encuentro un derrame unilateral derecho, el tema es que me oblitera porque es más común que la insuficiencia cardíaca cuando afecta un lado, va a afectar los dos lados, pero cuando empieza el líquido se acumule primero en la derecha y después en la izquierda. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene clínica de insuficiencia cardíaca y le ven el derrame pleural en un solo lado, pues si lo ven en los dos lados prácticamente es como decir, te está hablando la placa, porque una neumonía va a darlo de un lado, pero tiene un derrame pleural bilateral y el paciente tiene clínica de insuficiencia cardíaca, no hay mucho que pensar. Pero cuando yo lo tengo de un solo lado, me puede hacer sospechar, por ejemplo, derecho. Entonces ahí puede tomar importancia, como no voy a poder las líneas B de Kerley verlas, porque no las voy a poder ver porque me está obliterando el derrame pleural, puede que el retículo, si el lado izquierdo lo tengo libre, el ver este retículo más el derrame pleural derecho me diga esto es cardiológico, aunque sea unilateral. Bien. Bueno, describan esta placa, hagan clic y pausen el video. Bueno, obviamente esta es la etapa final de la insuficiencia cardíaca, donde hay un edema pulmonar que ven un patrón de tipo alveolar con opacidades algodonosas, mal definidas, confluentes, que no densifican en forma homogénea como el derrame, el velamiento de los líquidos de los derrames, sino que quedan espacios aéreos libres, alveologramas, broncogramas como líneas radiolúcidas en el medio de la densificación del parénquima, que son los broncogramas, o más redonditos, que son los alveologramas, y las opacidades de contornos mal definidos, no como el nódulo intersticial de contornos netos bien definidos, y que tienden a confluir, por ejemplo, ya acá empiezan a dar como una especie de block, una especie de opacidad más homogénea, y esta tendencia a la confluencia, además los contornos poco definidos, cuesta decir dónde la opacidad o velamiento empieza y dónde termina, y la forma bilateral difusa habla típicamente del edema pulmonar. Siempre empieza en los cilios y se va hacia afuera. Algunos hablan en alas de mariposa, como que sale desde el ilio fugal, desde el ilio hacia, porque claro, primero se va congestionando y se va el intersticio que más es el alveolo que más se va llenando es el que está al lado de vasos gruesos. Entonces suele ser a predominio periliar. Bueno, lo importante no es eso, es un patrón de condensación alveolar por broncograma, alveolograma, opacidades alveolares, mal definidas, algodonosas, confluentes, bilateral difuso. Una de las posibilidades es el patrón de edema de insuficiencia cardíaca. Recuerden que era distinto al multifocal parchado de la bronconeumonía, que dejaba espacios libres, o del cáncer de células alveolares. Esto no es parchado multifocal, sino difuso, bilateral. Bien, bueno, vamos a esta placa, hagan clic y describan ahora. Bueno, esto es lo que expliqué, que como se va congestionando el pulmón abajo, el flujo empieza a redistribuirse hacia arriba porque no tiene lugar abajo cuando hay una insuficiencia cardíaca. Toda la congestión empieza en la base, vienen los derrames pleurales, las líneas A de Kerley, las líneas B de Kerley,
el patrón intersticial a predominio inferior. Después sí se da producción del patrón alveolar a predominio periliar porque están los vasos más grandes y se inundan primero los alvéolos periliares como iliofugales, pero los ápices siempre están más aireados por una cuestión de gravedad, no tan congestionado porque el corazón no trae la sangre del pulmón y la expulsa, la deja en el pulmón, pero se va por gravedad hacia los campos medios e inferiores. Entonces, cuando se llenaron, por una cuestión de redistribución, o sea, no tiene lugar, es como cuando llenan una canaleta y el agua se les empieza a ir por una canaleta que está conectada y estaba vacía. Esto es lo mismo, se va hacia arriba. Entonces los vasos pulmonares, que normalmente superiores son más pequeños que los inferiores, cuando yo veo que la relación es 1:1, o sea que el calibre de los superiores es similar a los inferiores, o es mayor en los superiores que en los inferiores, hablamos de redistribución de flujo a campos pulmonares superiores o cefalización de flujo, signo de insuficiencia cardíaca que está provocando esta hipertensión pulmonar con redistribución de flujo o cefalización de flujo a campos superiores. Bueno, ahora sí hemos terminado la clase de repaso y de práctica de cardiovascular. Muchas gracias.